Bienvenidos, mi nombre es Luis Enrique Bolaña García y en conjunto con mi compañero Enrique Damián Olano vamos a hablar sobre las fuerzas intermoleculares. Somos de Ingeniería Industrial, primer semestre, y estamos exponiendo la materia de química. Las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas o uniones intermoleculares son aquellas interacciones que mantienen unidas las moléculas. También dentro de una molécula los átomos están unidos mediante fuerzas intramoleculares, ya sea por enlaces iónicos, metálicos o covalentes. Estas son las fuerzas que determinan las propiedades químicas de la sustancia. Bueno, como acabo de mencionar, existen dos tipos de fuerzas, las intermoleculares y las intramoleculares. Para no confundirnos, voy a decir que las intramoleculares son las que suceden dentro de la molécula, los que mantienen unidos los átomos mediante enlaces iónicos, metálicos o covalentes. Es por esto que son las que determinan las propiedades químicas de la sustancia. Mientras que las intermoleculares son las que suceden fuera de la molécula, las que mantienen unida una molécula con otra, ya sea cuando esté en estado líquido, sólido o gaseoso. Bueno, un ejemplo de las fuerzas intermoleculares sería un vaso de agua, ya que en un vaso de agua existen muchísimas moléculas de agua y están unidas mediante una fuerza intermolecular. Una característica sería de una diferencia de las fuerzas intramoleculares con las intermoleculares es que las intramoleculares pues son de mayor intensidad que las intermoleculares, ya que las intermoleculares pues podrían llegar a romperse cuando hervimos el agua, por ejemplo, que se liberan las moléculas de agua del estado líquido a gaseoso. Una de las características de las fuerzas intermoleculares es que son de naturaleza eléctrica, ya que para que haya una unión de molécula a molécula, pues en algunos casos tiene que haber una molécula con carga positiva y otra molécula con carga negativa, de un lado positivo y de un lado negativo, para que haya una atracción entre ellas. Otra característica es que se manifiesta mayormente en estado líquido y en estado sólido, ya que ahí las moléculas están más cerca y son de mayor intensidad, y la unión es de mayor intensidad. También hay en estado gaseoso, pero son de menor intensidad, ya que están en estado gaseoso y pues lógicamente las del estado sólido pues será de mayor intensidad. Otra característica de las fuerzas intermoleculares es que justifican las propiedades físicas de las sustancias moleculares. Es decir, que si yo tengo un vaso de agua y un vaso de acetona, por ejemplo, si yo los pongo a hervir, el vaso de agua, pues el agua hierve a 100 grados centígrados, y mientras que la acetona pues va a hervir a solo 56 grados centígrados. Esto quiere decir que el agua es de mayor, las moléculas de agua son atraídas con mayor fuerza y están unidas con mayor fuerza que las moléculas que existen dentro de la acetona, que son de menor intensidad. Y esto quiere decir que diferencian las propiedades físicas de las sustancias. Bueno, otro ejemplo de las fuerzas intermoleculares que podría existir es que en una alberca, si nosotros tiramos un clavado y caemos acostado con el abdomen, caemos mal, pues esa unión que existe entre las moléculas de agua va a hacer que al momento de nosotros tirarnos y chocamos nuestro abdomen con el agua, pues nos va a doler, porque existe una unión, existe una fuerza que al nosotros tirarnos pues se tienden a romper, pero chocamos contra esa unión, contra esa fuerza, pues, y eso nos provoca pues un golpe, porque actúa como un piso. También cuando un insecto camina arriba del agua, igual se puede llegar a hacer, ya que el insecto, si no tiene mayor peso, pues esa fuerza de unión que existe entre las moléculas del agua pues va a hacer que logre caminar por arriba del agua. Bueno, las fuerzas intermoleculares se clasifican en fuerzas de Van der Waals, que de ahí varían otras fuerzas.
Y existen fuerzas de ion-ion, fuerzas de ion-dipolo, fuerzas de ion-dipolo inducido y fuerzas hidrofóbicas. Fuerzas de ion-ion. Las fuerzas de estas fuerzas se dan con átomos cargados eléctricamente según la regla de que iones con cargas del mismo signo se repelen, con las cargas de diferentes signos se atraen. Pues como pueden observar en la imagen, si yo tengo una molécula y es traída por otra molécula, la fuerza de ion-ion tiene que tener un átomo cargado positivamente y la otra molécula tendría que tener un átomo cargado negativamente para que logre existir esa fuerza intramolecular ion-ion. Fuerza ion-dipolo. Estas fuerzas de atracción entre un ion y el extremo de una molécula polar, el dipolo se junta con el ion a través de su extremo con carga contraria. Esto es decir que, la atracción entre un ion y el extremo de una molécula polar, podemos poner ejemplo del proceso de hidratación, ya que los iones de sodio y cloro se rodean por moléculas de agua. En este ejemplo podemos ver la propiedad física solubilidad. Como podemos observar en la imagen, ahí se representa muy bien el ejemplo de ion dipolo. Fuerza ion dipolo inducido. Esta fuerza son muy semejantes al caso anterior, ya que, pero en lugar de esta, es una molécula que está inducida por el campo electrostático del ion adquiriendo una polaridad instantánea. Esto quiere decir que al estar cerca del ion produce un cambio en la nube de electrones de la molécula polar, lo que lo convierte en una molécula polarizada. Un ejemplo puede ser el transporte capilar. Permite la unión reversible del oxígeno a la hemoglobina y el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Fuerzas hidrofóbicas. Fuerzas hidrofóbicas suceden cuando ciertas moléculas no gustan de interactuar con el agua. Por esto se deciden asociarse, es decir, minimizar el contacto con las moléculas de agua. En otras palabras, lo hacen por razones termodinámicas. Estas fuerzas son las fuerzas de repulsión que determinadas moléculas presentan ante el agua. Como podemos observar, en la imagen, son las fuerzas que no se sienten, son repulsivas al agua. Lo dejo con mi compañero Enrique Damián Olan, que les va a explicar un poco sobre las fuerzas de Van der Waals, que están compuestas por la fuerza de ion-dipolo y fuerzas dipolo-dipolo inducido, fuerzas de dipolo instantáneo y dipolo inducido. Hasta aquí los dejo. Gracias. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Damián Olan y les voy a presentar fuerzas Van der Waals. Las fuerzas Van der Waals son fuerzas de atracción débiles que se establecen entre moléculas eléctricamente neutras, tanto polares como no polares. Entre este tipo de fuerzas podemos encontrar a las fuerzas dipolo-dipolo, fuerzas dipolo-dipolo inducido, fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido, así como el puente de hidrógeno. En fuerza dipolo-dipolo, su definición nos dice que es una atracción no covalente entre dos moléculas polares. Estas se atraen entre sí cuando la región positiva de una está cerca de la otra. Es decir, nos dice que este tipo de fuerza tiene una molécula polar. ¿Qué quiere decir con polar? Que posee carga definida como positiva y carga también negativa. Entonces, estas como se unen unas con otras, la carga positiva se une a otra molécula que tenga carga negativa y así es como estas se atraen y forman la fuerza dipolo-dipolo. Es decir, distorsionan la nube electrónica entre sus átomos.
Bueno, el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno cabe resaltar que es el enlace intermolecular más fuerte de todos estos. Su definición nos dice que es un átomo de hidrógeno está unido covalentemente a un elemento electronegativo y con dobletes electrónicos sin compartir, pequeño y capaz de aproximar al núcleo del hidrógeno. Es decir, que para que este puente de hidrógeno se cumpla, pues obviamente tiene que haber un átomo de hidrógeno y también tiene que haber otro átomo, ya sea de oxígeno, nitrógeno o flúor, que son átomos pequeños y muy electronegativos. Como podemos ver en la imagen, hay dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. En este caso, el átomo de oxígeno está con carga parcial negativa y el hidrógeno está con carga parcial positiva. Esta molécula de aquí todavía no se puede llamar como un enlace intermolecular. Aquí es un enlace intramolecular porque es un enlace dentro de la molécula. Lo podemos llamar enlace intermolecular cuando ésta se atrae con otra molécula. Como podemos aquí, esta es una molécula de agua que se está atrayendo con otra molécula de agua, formando un puente de hidrógeno. También podemos observar en la imagen que el oxígeno, que tiene carga negativa, se está atrayendo por la parte positiva de la otra molécula. Bueno, el puente de hidrógeno influye también en los estados de la materia, ya que al ser uno de los enlaces más fuertes, son más difíciles de romper, y aquellas sustancias que poseen este tipo de enlaces se les tiene que aplicar calor para poder romperlos. Por eso el agua a temperatura ambiente se encuentra en un estado líquido y para poder romperlo, se tiene que hervir. Bueno, en las fuerzas dipolo-dipolo inducido, su definición nos dice que es la carga de una molécula polar provoca una distorsión en la nube electrónica de la molécula apolar y la convierte de modo transitorio en un dipolo. Bueno, en este tipo de fuerza encontramos una molécula que solamente posee carga neutra, que sería la polar, y encontramos también una molécula que es polar, que ya le habías comentado, que es la que contiene carga positiva y carga negativa. Bueno, en este caso la carga del dipolo, que es el que posee carga positiva y negativa, induce al que no tiene carga o carga neutra. Es decir, que al estar en contacto el lado negativo con una molécula polar, esta distorsiona cómo están conformados sus electrones, y también ahí es donde esta molécula se distorsiona formando una formita de pera, por decirlo así, quedando de este lado positivo y de este otro lado, donde quedan más electrones, negativo, y así es como se van uniendo. Bueno, fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido, su definición nos dicen son fuerzas atractivas débiles que se establecen fundamentalmente entre sustancias no polares. También están presentes en las sustancias polares. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo del cloro. Vemos que es una molécula con dos átomos de cloro, y estas en sí poseen una carga neutra, pero por un instante un átomo jala más electrones del otro,
dejándolo con una carga negativa, y el otro con una carga positiva. Como podemos ver aquí en la imagen, por un instante este se queda con carga negativa y este otro con carga positiva. Entonces, en ese momento, en ese instante, este dipolo de aquí induce a este. Es donde distorsiona su nube electrónica, formando así otro dipolo instantáneo, quedando este de lado con carga positiva y este otro con carga negativa. Ahí es donde este lado con carga positiva se puede unir a este otro que está con la carga negativa, y es donde se produce el dipolo instantáneo, dipolo inducido. Bueno, esas han sido todo de mi parte. Espero les haya gustado o les haya sido de mucha ayuda. Estas son nuestras referencias bibliográficas con las que trabajamos, y hasta luego.